Hola, soy Montse, soy hija de Dios, soy mujer de Carlos y madre de 3 hijos maravillosos. Pero eso hace 3 años que soy esa Montse. Anteriormente mi cuento no era ese. Nací en Úbeda, tengo 5 hermanos y mi padre falleció cuando yo tenía 6 años recién cumplidos. Esto la verdad es que marcó muchísimo mi vida y creo que la de toda mi familia. Para mí mi madre siempre ha sido, bueno, mi centro, mi todo, ¿no? Ella era mi apoyo, mi madre, mi padre, realmente lo era todo en mi vida. Nosotros vivimos con una infancia así, ¿no? Mis hermanos mayores tenían 14 años y yo 6, y los 5 nos quedamos junto con mi madre y claro, fue una infancia muy difícil, ¿no? Gracias a Dios no nos faltó nada económicamente, pero mi madre estaba muy volcada siempre en los problemas, que fueran mayores o menores. Yo los veía desde los ojos de una niña pequeña, los veía como enormes. Y bueno, siempre he vivido, como si dijéramos, al amparo de no poder defraudar a mi madre, ¿no? De siempre hacerlo todo para que mi madre estuviera contenta y para que, bueno, para no sacar los pies del plato. Mi madre era una persona religiosa, íbamos a misa los domingos y los días 9 de cada mes, ¿no? Porque era el día de la muerte de mi padre. Fue un accidente de coche y fue como muy dramático. Entonces, bueno, pues en casa la religión se vive de una manera un poco totalmente heredada, ¿no? Y no era la típica religión de encontrar, de sentirte hijo de Dios, ¿no? Y una religión cercana, era un poco como temerosa. Y bueno, fui creciendo y Dios pues cada vez estaba menos en mi vida. Me fui a estudiar fuera y bueno, cada vez Dios estaba menos en mi vida. Ya iba a misa porque los domingos mi madre me obligaba y porque era como que toda la pandilla pues iba a misa y era como un poco un punto de encuentro para luego salir a darte un paseo, salir de cachondeo o lo que fuera, ¿no? Y bueno, todo eso ya se fue degenerando y al final pues nada. Fui creciendo, siempre llevando una vida como muy en paralelo a lo que mi madre quería ver, una niña buena, con un buen comportamiento, una buena educación, como muy tranquila, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, nada que ver. Salía hasta las tantas de la mañana, me encantaba y me encanta el vino y bueno, pues es como que no tenía nada que ver cómo era cara a mi madre y cómo era cara a mi vida normal. Me voy a estudiar a Madrid. Esos años pasan un poco sin penas ni gloria y luego me voy a estudiar a Barcelona. En Barcelona es cuando un poco empiezo a identificar como mi verdadera personalidad, ¿no? Fuera de mi casa, fuera de mi entorno, nadie me conocía, vivía en el anonimato y para mí eso era fundamental. El último año de estar estudiando allí conozco, bueno, en estos años salía, no es que saliera, sino me liaba con uno, me liaba con otro, me pillaba una borrachera, fiesta por aquí, fiesta por allá y no, bueno, quererme me quería bastante poco. El último año de Barcelona, de mi estudio, empiezo a salir con el que es mi marido, Carlos, que bueno, nos conocíamos de toda la vida, éramos amigos desde pequeños. Mi madre, la relación con él, pues no la entendió mucho y no la aceptó mucho porque para ella, sus hijas se tenían que casar con
bueno, con superhombres, ¿no? Educado, simpático, de buena familia y nada le parecía apto para su hija. Y bueno, yo me casé con un chico normal y corriente, una familia normal y corriente, pero me quería muchísimo y bueno, pues realmente desde el primer momento tuvimos claro que éramos el uno para el otro, ¿no? Al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. Bueno, a los 2 años y medio nos fuimos a vivir juntos. Por supuesto, mi madre de esto no se enteró, ¿no? Porque, claro, yo era como vista a ojos de mi madre, no quería que ella se enterara, ¿no? Y para ella iba a ser como mi hija pequeña irse a vivir con su novio, o sea, no puede ser. El caso es que, bueno, a los 5 años decidimos casarnos y bueno, pues nos casamos y seguimos casados, nos llevamos súper bien, nos queremos muchísimo. Al poco tiempo de casarnos llega nuestra primera hija, a los 2 años llega un hijo y posteriormente, bueno, llega un tercero, ¿no? Pero, a ver, el tema de conversión mío va como muy enlazado a mi hija Mencía. Yo desde pequeña, bueno, noto que Mencía tiene como un punto de dificultad, ¿no? No sabría decir qué, pero notaba algo. Yo notaba algo. Le decía, bueno, pues siempre estaba como rondándome por la cabeza los comportamientos, siempre había como, no sé, era muy rígida en su idea, ¿no? Y no había grises, era o blanco o negro, y unos cambios de humor de repente muy bruscos. Y yo, bueno, pues siempre estaba, ¿no?, dándole un poquito de vuelta a esto. Esto va creciendo, pero siempre como todo iba muy bien, mi matrimonio iba muy bien, la familia iba muy bien, económicamente íbamos muy bien, pero siempre estaba el tema, ¿no?, de ese comportamiento con mi hija, o sea, ese como granito, ¿no?, que tiene ahí, y bueno, este granito a los años cada vez se va haciendo más grande. El caso es que llega un momento en el que yo entro como en una pequeña depresión, no sé por qué empiezo a llorar continuamente, no me veo muy sola, mi marido no me entiende, nadie ve lo mismo que yo, ¿no? Y esto empieza a crecer, intento llevar a mi hija a un psicólogo, pero ella no lo admite, no quiere. Y bueno, pues decido ir yo al psicólogo. No sé, intentaba hacer como un poco de puente para llegar a Mencía. Yo intentaba ir yo al psicólogo para que ella pudiera recibir lo que ella a donde ella no quería ir, ¿no? El caso es que empiezo a ir a terapia y al poco tiempo me dice la psicóloga que bueno, que me olvide de puente y que me olvide de historias, porque la que tengo que ir al psicólogo soy yo. La verdad es que estoy yendo a terapia durante 7 años. Me psicoanalizo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de todos lados. Y bueno, me ayuda, pero aquello no cambia, ¿no? Ese grano lo sigo teniendo, esa china en el zapato la sigo teniendo. Entra el COVID y a mi madre le detectan un tumor y entonces se viene a Sevilla a vivir y se viene a vivir a casa. Agradecí en ese momento que mi marido y mi hijo fueron súper generosos porque no pusieron ningún tipo de problema ni de nada, ¿no? Pero es verdad que mi hija Mencía iba cada vez más con una situación
muy difícil, o sea, yo no sabía a ella lo que le pasaba, no sabía por dónde, ¿no? Pero la cosa es que ella estaba sufriendo mucho, yo lo veía y arremetía durísimamente contra mí. Los enfados eran día sí y día también, o sea, estábamos permanentemente enfrascadas en discusiones y la verdad es una convivencia muy difícil. Bueno, como he dicho, mi madre viene aquí a Sevilla y el cariño que yo le tengo a mi madre es, como lo he dicho antes, ¿no? Mi madre era mi centro, mi día, mi noche, era todo, porque ella había sido muy generosa con todo, con mi hermano y conmigo, y entonces pues para mí, yo a mi madre la quería, pero sí es verdad que tenía una relación un poco difícil, la adoraba, ¿vale? Pero sí que tenía un poco una relación difícil porque era como si tocaras a una ortiga. La tocaba porque era como verde, brillante, muy atractiva, pero luego me quedaba como con picor. Mi madre era... Al sacarnos a nosotros a todo adelante, pues había cogido un papel de madre súper dura, ¿vale? Y ya no sabía contra quién era dura, ¿no? Si era dura contra nosotros, contra las personas como que dijéramos que nos estaban atacando, ella ya, la dureza formaba parte de su personalidad. Entonces, claro, a mí había muchas cosas que me chocaban, ¿no? Y había muchas cosas con las que no comulgaba. Y esto era, ¿no? Ni contigo ni sin ti. Todos los días ella me tenía... Anteriormente a que se viniera aquí, a vivir aquí a casa, yo la llamaba todas las mañanas y entonces ella yo le contaba los planes que tenía de día, ¿no? Y decía, mamá, me levanto y voy a ir a tal, cual, todo el plan del día. Y si ella me decía a mí, pues mira, Monse, esto no me parece bien que lo haga, yo me pillaba un cabreo enorme y entonces era una pelea pero monumental, ¿no? Entonces todo el día le tenía que estar como pidiendo autoridad para que ella me fuese, ¿no? Diciendo por aquí, por allí. Y claro, a lo mínimo que me salía del camino, que ella me decía que no, pues ya se liaba parda. Entonces, bueno, dentro del amor tan profundo siempre había ahí como una, ¿no? Como un resquemor. La cosa es que mi madre se pone muy mala, a mí me sirven esos meses que está aquí en Sevilla, me sirven para hacer por ella todo lo que estuvo en mi mano, para darle todo el cariño que pude, para mimarla todo, o sea, en mi casa no ha habido más chuchería. Yo soy intento ser un poco austera en casa con el tema comida. Y en esa época, o sea, mis hijos flipaban porque decían, mamá, yogures de chocolate, galletas de no sé qué, todo era mimo para mi madre, ¿no? Y estábamos, vamos, felices de ser así con ella. Aunque muchas veces no lo devolvía con comentarios que venían a ser muy duros, ¿no? Nos hacía responsables de muchas cosas que no entendíamos. Yo, la verdad, muchas veces me metía en la cama sin saber, ¿y yo qué he hecho para que mi madre me haya dicho tal cosa tan dura? ¿No? Pero bueno, en estos meses que íbamos de ingreso en ingreso, de UCI en UCI, de operación en operación, una amiga de mi hija me llama y me dice, Monse, tu hija, te tengo que decir una cosa, tu hija tiene un trastorno de alimentación. Entonces, bueno, yo en ese momento era como, no, tú no tienes ni idea, o sea, ¿tú qué me estás contando? No puede ser, ¿no? La metí en la parte de atrás de mi cabeza y se me olvidó totalmente, porque yo estaba como en ese problema de mi madre, ¿no? De cuidar a mi madre, de la orgánica de estar con mi madre. Mis hermanos, por supuesto, venían, pero
pero eso no, estaba yo en modo madre. Mi neurona estaba como enfocando solamente a mi madre. La cosa es que, bueno, la dejo ahí pasar, está como 10 días y recibo una llamada del colegio. Y me dicen, y en ese momento, ¿no?, cuando veo Highland Sevilla, digo, ostras, o sea, sabía por qué me llamaban, pero lo tenía, ostras, me decía, ¿no? La cosa es que, bueno, me dicen que lo tengo que tomar muy en serio, que es un problema gordo y que, bueno, me dicen 3 o 4 sitios, donde, o sea, me dicen un sitio donde puedo ir aquí en Sevilla a pedir opinión, y, o sea, a que pedir consejo y que me fueran guiando. Desde ese momento la relación con mi hija ya era mala, ¿no? Pero ya empezó a ser horrible. Horrible. O sea, si estábamos las dos en la sala de espera de un médico, yo estaba sentada en una esquina y ella automáticamente se ponía en la otra. Era horrible, horrible. Hasta tal punto que uno de los días que recuerdo peor de todo esto, mi madre estaba ya como muy mala, ¿no? Pero a mí me venía a la cabeza, ¿no?, tengo que estar cuidando de mi madre, pero también mi hija me necesita enormemente y no sabía a qué fuego apagar, a qué fuego dirigirme. No lo sabía. Por un lado mi madre, mi vida, mi todo, que lo había dado todo por mí, y por otro lado mi hija, que estaba rota y yo sabía que estaba sufriendo mucho, pero ella me lo decía con desprecio, con chulería, con agresividad, con desplantes, con mucho dolor, ¿no? Y yo de verdad era como, me acuerdo una llamada que recibí nos fuimos a pasar unos días fuera y mi hermana me llamó en agosto del año, no lo recuerdo. Me llamó y me dijo, chica, mamá está muy mal y te debe de venir porque le quedan horas. Y mi hija en ese momento estaba con una huelga de hambre, de agua y de todo, y el dolor era tan grande, es que no sabía, es que no era un horror, ¿no? Bueno, mi madre muere, ¿no? Y a mí el sabor de boca que se me queda era malo, porque yo no había podido llorar a mi madre como ella se merecía, ¿no? No tenía a mi madre muy presente, pero a Mencía la tenía aquí, ¿no? Era que no. Habrá gente que me pueda entender, ¿no? Porque cuando con un hijo que te duele tanto, ¿no? Es que por más que lo intenta, no se te quita de la cabeza. Es que no se te quita de la cabeza. Bueno, pues así estaba yo, ¿no? Que no. Dios, ¿dónde estaba Dios? Yo no lo sé. No es que no estuviera afuera o que estuviera. No, es que no, yo no me acordaba de Dios. A todo esto mi hermana Mamen me dijo, chica, debes de hacer Emaús porque te vendría muy bien, debes de hacerlo. Y bueno, la que era líder en ese momento de Emaús me dijo, Monse, contamos contigo para el próximo retiro. Y allí que me planté, pero no era plantearme voy, no voy, estaré con Dios, no estaré, me encontraré con... No, o sea, a mí me habían dicho ve y yo fui porque mi neurona no daba más. Me planté allí sin saber a dónde iba, no sabía nada. La casa de ejercicios espirituales de Betania está al lado de mi casa y entonces me dijeron, este viernes tienes que estar allí, y allí que me fui. Bueno, la verdad es que entré llorando, pero llorando
llorando, sin parar de llorar. Y pensando, mi vida es una mierda, o sea, no me puede, no sabía, o sea, era una descentralización total, no sabía dónde tenía la mano derecha ni la mano izquierda, o sea, era un horror, no era capaz de concentrarme, no sabía fechas, me olvidaban las cosas, todo, o sea, mi vida de verdad un horror. Me planté allí y bueno, desde el primer momento que leí una oración que ponían en grande, yo supe que mi madre se sentaba a mi lado. Y la verdad es que fue muy bonito porque una chica que tenía al lado me cogió la mano y empezó, porque claro, yo era llorar, y me cogió la mano y me acarició y me agarró como mi madre me agarró, como me agarraba y como siempre, como me hacía así, como un gesto como muy bonito, ¿no? Y entonces yo a mi madre la noté ahí y entonces pude ver, ¿no? Esa madre dura que lo había dado todo por nosotros, que se había equivocado, claro, pero que lo había hecho lo mejor que ella había podido hacerlo, ¿no? Ella que se había quedado sola, súper enamorada de su marido, con 38 años, y se queda a sacar a 5 hijos adelante, ¿no? Y con problemas que fueran mayores, menores o intermedios. Pero ella tenía las herramientas que tenía, ¿no? Y yo, ¿quién era para juzgarla? Todo eso en un zoom, ¿no? De repente tú estás en tu mierda, ¿no? Y de repente haces zoom y ¡ostras! Claridad. Y me quedé como muy, ¿no? Como, ¡oh! Pero bueno, yo seguía llorando. Me identifiqué con muchas cosas de lo que pasaba de lo que pasó en Emaús, en ese retiro, pero seguía llorando. Pero claro, ya entré en Emaús con unas lágrimas y salí de allí con lágrimas de sanación, porque para mí había sido, no sé, un antes y un después. Me he olvidado decir que un mes antes de entrar en el retiro, Mencía y yo Mencía, que el nombre de mi hija, habíamos entrado, o sea, ella ingresó por primera vez en un hospital en Madrid. Y bueno, el régimen que ella seguía era, a ella la paraban totalmente, es como si fuera en una autopista, iba a 180, cuando salía por la noche pues a lo mejor llegaba a 190, ¿no? Pasadas por aquí, por la derecha, o sea, era como incumpliendo las normas y la ley continuamente. Pero de repente te cogen el freno de mano y hacen raca, y te frenan y te dejan a cero, te frenan en mitad de la autopista. Y no se podía levantar, me acuerdo, no se podía levantar de la cama para nada, ni para ir al cuarto de baño, ni para comer, para nada. Lo único que le dejaron fue unos folios, un papel, y a mí, que era la enemiga número 1, a su lado. Y las dos, así estuvimos durante 14 días. En este encierro, bueno, ella le valió a ella para recuperar los hábitos alimenticios. Aquello era como un iceberg, ¿no? El trastorno de la alimentación era la punta y lo que se veía, pero abajo no se sabía lo que había. Bueno, a los 14 días salimos de allí con los hábitos más o menos repuestos y nos dicen que bueno, que tenemos que volver no nos dejan volver a Sevilla y nos recomiendan si nos podemos ir a algún sitio
que no sea las costumbres que ella tiene normalmente, pero tampoco podíamos continuar ingresada. Entonces nos vamos a una casa que mi madre tenía en Úbeda, La Hiedra. Y allí, bueno, pues nos mandan, nos dicen que nos vendría muy bien pues regar, plantar, quitar hojas secas, bueno, mil cosas de lo que son las tareas domésticas o tareas así donde ella pudiera entretenerse. Pero mi hija era fumar y mirar al infinito y nada más. La verdad es que ver así a tu hija pues es muy doloroso. Y bueno, pues en este momento el Señor por eso me manda al retiro de Emaús. Fue en este impasse de tiempo cuando yo voy al retiro de Emaús y salgo totalmente renovada. Salgo renovada y también Él me prepara, el Señor me prepara para los 15 días, no sé si llego a 15 días, a la semana siguiente, segundo ingreso de Mencía. El segundo ingreso de Mencía, que para mí fue el peor con diferencia, porque ahí empezamos a sacar un poco todo lo que había, ¿no? Todo el fondo del iceberg empieza ahí un poco a supurar. Y bueno, pues ella me cuenta cosas que para una madre pues son muy difíciles de asumir, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, yo ese ingreso lo vivo con una fuerza que yo no sabía de dónde me venía. Durante el día soy una roca, ¿no? Estoy ahí como súper fuerte, siempre sonriendo, siempre sacando la parte positiva de las cosas, siempre como muy luchadora, con mucha energía, ¿no? Y por supuesto no tenía móvil en el encierro. Y por la noche pues me venía abajo y aprovechaba con las personas que había conocido en Emaús, aprovechaba para desahogarme y era mi momento de romperme, pero en mil añicos, ¿no? O sea, era un horror y no parar de llorar y demás. Pero luego por el día el Espíritu Santo otra vez pum, me recomponía y era otra vez a funcionar con Mencía. Recuerdo que en el primer ingreso estábamos en una habitación. Aquello era muy duro porque, bueno, tenían rejas, ¿no? No te echaban la llave, no tenías acceso al cuarto de baño. O sea, era francamente un encierro muy, muy doloroso. Y la verdad es que nunca subí a la capilla, que la tenía solamente subiendo unos escalones. Fue en el segundo encierro, yo le digo encierro a los ingresos, fue en el segundo encierro cuando ya empiezo a subir a la capilla y a empezar a rezar al Espíritu Santo. Para mí era fundamental, o sea, lo pasaba muy mal durante el día, ¿no? Pero el Señor me daba muchísima fuerza y por la noche me desahogaba con las que habían sido mis compañeras en Emaús, personas que nunca había visto, no sabía cómo se llamaban sus maridos, si tenían hijos, si no, si trabajaban, y lo que son las amistades del alma, ¿no? Que era con las que realmente estaba sintiendo como mucha, no sé, tranquilidad, ¿no? Y me desahogaba porque había como un nexo especial. Bueno, la verdad es que Mencía y yo, después de todo esto, hemos empezado a tener una relación maravillosa. Para mí el tema de la anorexia ha sido una enfermedad o una cosa muy dura, pero también he de agradecerle muchas cosas, porque la relación que antes tenía con mi hija ha cambiado totalmente. Ahora somos uña y carne y bueno, bendita, entre comillas, mierda de anorexia, ¿no? Porque gracias a ella
me he podido encontrar con Dios y en el camino pues voy de la mano de mi hija Mencía, bueno, de toda mi familia en general, ¿no? Pero con Mencía la verdad es que me está ayudando a ese camino hacia el cielo. Y si no hubiera sido por la anorexia y hubiera sido por tal, no creo que hubiera tenido ese encuentro cara a cara con Dios. Es verdad que yo salí, entre esto hubo más ingresos, otro ingreso, un tercer ingreso, y mentalmente estaba reventada. No sabía en qué día vivía, no sabía si hacía un mes había muerto mi madre o hacía un año, o sea, era el espacio y el tiempo lo tenía totalmente perdido y la memoria totalmente perdida. Incluso cosas importantes que otros hijos me contaban, ¿no? Y yo la ponía en esta parte de atrás de la cabeza y no la recordaba. No la recordaba. Por más que intentaba, es que no. Pero bueno, eso gracias a Dios estaba ahí, ¿no? Era una realidad, pero poco a poco el Señor, la verdad es que me fue abriendo camino y me fue poniendo a muchas personas que me han ido ayudando. Me puso una directora espiritual, Yoli, que la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Un día me acuerdo que me dijo: Montse, hay unos ejercicios de sanación en Madrid y me gustaría que lo hiciera. Son en Madrid y son pasamañana. Y le dije: pues ya está, pues allá que me fui. Este retiro la verdad es que me ayudó muchísimo porque hubo varias cosas, ¿no?, importantes en él. Por un lado, en una oración de intercesión, una chica me dijo: no llores más, no llores más porque el Señor te ha oído y dice que ya no llores más, que no sufras más porque te ha oído y todas tus plegarias ya las tiene y espera y confía. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, mi formación religiosa era justita y yo estaba muy inspirada por el Espíritu Santo, pero yo de formación yo me veía bastante Belén Esteban en el sentido de muy callejera, ¿no?, de la calle. Y en esto que en una dinámica me viene a la cabeza y de repente me vino una frase, ¿no? Hágase en mí tu palabra. Y yo: hágase en mí tu palabra, hágase en mí tu palabra. Y fui a una consagrada y le pregunté: oye, viene a la cabeza continuamente hágase en mí tu palabra. Y me decía: ¿y? Y yo no sabía. Hágase en mí tu palabra. Hágase en mí tu palabra. Ella no me contestó, ¿no? Me piensa, y yo, claro, como era un poco profana en temas de religión, era un poco de barrio, de nivel calle, pues yo: hágase en mí tu palabra. Y yo no sabía por qué me preguntaban y entonces me acerqué a un sacerdote y le pregunté: oye, me viene a la cabeza hágase en mí según tu palabra. Y el sacerdote me dice: ¿y? Digo: ¿y qué? Que no sé lo que sigue. Dice: que no sea tu voluntad, o sea, que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no? Entonces, bueno, eso me resonó mucho, y salí de ese retiro totalmente renovada, sabiendo que era una hija querida de Dios y que me tenía muy mimada y que no llorase más porque tenía que confiar en Él. Los problemas siguen siendo problemas, pero sé que está
Dios está conmigo y que me acompaña. Mencía, después de todo esto, tuvo más ingresos y tuvo uno especialmente duro en una clínica en Barcelona. En esta clínica era ya un ingreso de larga duración y bueno, allí vieron que en Madrid nos dijeron que estaban viendo, o sea, que estaban notando cosas que a ellos se les escapaba, y entonces la única manera que podían atajarlo era llevándolo a Madrid. Nos fuimos a Madrid y estuvo en un sitio muy duro, muy duro. Estuvo 3 meses, 2 meses y bueno, aquello nos sirvió para... Mencía tocó fondo y supo realmente lo que no quería. Sabía que no podía volver a Barcelona y que realmente no quería volver allí, no quería revivir la dureza de aquello, porque aquello era muy, muy duro. Autolesiones, adicciones, no sé. Aquello era todo la antítesis de lo que nosotros habíamos intentado educar, formar y con lo que estábamos intentando acompañar a nuestro hijo, ¿no? Que era un ambiente de cariño, de amor, de respeto, de sencillez, no nos cabía en la cabeza aquello, todo eso. El caso es que lo único, ella se salió de allí y al tiempo de, bueno, le hicieron allí unas pruebas, para lo que nos sirvió fue porque le dijeron que lo que tenía era rasgos de autismo en nivel 1, que en mujeres de altas capacidades pues era muy difícil de diagnosticar. De ahí sus ideas tan rígidas, de ahí sus cambiar de blanco a negro, o sea, de estar normal a enfadarse rápidamente. También no tener una escala de grises, o era blanco o era negro, y no había un término medio. Unas cosas, ¿no?, que ahora empezaban como a cuadrar, ¿no? Esas intranquilidades que tenía yo desde que ella era muy pequeña, pues empezaban como a cuadrar. Y también cuando yo empecé a tener la depresión, que me encontraba muy sola, que nadie veía lo que yo veía, que nadie entendía, que nadie, ¿no? Era aquello de que me veía muy sola ante mi hija Mencía. Yo creo que mi marido, que lo adoro, pero también tiene unos rasgos de este carácter, ¿no? Y entonces él había normalizado con su madre y en su casa, había normalizado una serie de conductas que para mí no eran normales. Y bueno, los problemas que yo le veía a Mencía desde pequeñita, pues él no los veía. Y siempre quitaba hierro, y yo pues me sentía como muy incomprendida. A partir del retiro de sanación, he incorporado en mi vida, a mi día a día, el asistir a misa. Para mí he descubierto que la vida no sirve si no se sirve, y intento que mi vida sea un servicio. Servir a mi marido, servir a mi hijo y servir a toda la persona que me necesite. Intento ayudar. No soy ninguna lumbrera, ¿no? No soy yo quien dar consejo, porque no soy nadie, ¿no?
Para mí estar aquí hoy dando un testimonio de si yo mi vida no es más que no soy nadie, y esto para mí es como un privilegio el poder ayudar este testimonio. Si puedo ayudar a alguien, pues estoy aquí porque yo le dije al Señor sí, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y donde me llaman, pues intento ayudar, porque repito, la vida no sirve si no se sirve. Los problemas son los mismos, las dificultades son las mismas, y tengo muchas dificultades, pero con Dios de la mano te das cuenta de que no hay personas malas, no hay problemas, sino baches. Dios está detrás de mí, y tropiezo, pero cuando me estoy tambaleando, de repente ¡bum!, viene, me agarra y me pone otra vez. He pasado, por ejemplo, 10 días, estos últimos 10 días han sido un poco complicados, ¿no? Porque, bueno, por una serie de cosas. Y el domingo en misa le dije al Señor, digo, tío, perdón porque soy un poco mal hablada, ¿no? Pero es mi manera de rezarle. Yo no utilizo un lenguaje elevado porque nunca lo he tenido. Soy más bien de la calle. Y le dije, tío, levántame y mira esta oscuridad, me la tienes que... Porque sin alegría y sin una sonrisa, para mí es muy difícil el tirar para adelante. A mí me desequilibra mucho que mi marido caiga, ¿no? Pero bueno, sé que soy la roca, ¿no? Sé que soy el pilar de mi casa, lo sé. Algunas veces me canso, sí. Estoy harta, sí. Algunas veces me vengo abajo, sí. Y sé que no, que va a seguir siendo así, ¿no? Pero el Señor, como he dicho, me recoge, ¿no? Casi, cuando estoy rozando el suelo, ¡pum!, para arriba. Y otra vez me levanta, y la verdad es que soy feliz porque he aprendido a mirar mis problemas con los ojos de Dios, y soy feliz porque le he dado el sí a Dios, y soy feliz porque ahora a las personas que tengo a mi lado les puedo poner la cara de Jesucristo, ¿no? Y donde veo a mi hija a lo mejor pasando por un mal bache, por una dificultad, o cuando veo a mi marido muy obsesivo con alguna cosa, o muy tal, pues soy capaz de decir, aquí está, y con esto voy de la mano contigo hacia el cielo. Y la verdad es que sé cuál es mi tarea, y es con mi familia, todos para arriba, contigo, Señor, ¿no? Que el camino está lleno de piedras, sí, pero bueno, poquito a poco, y con mucha alegría y con mucho amor de Dios, porque, como dije al principio, me considero hija de Dios, y por Dios que le rezo para que no decaiga, y que no me meta ninguna mala idea, y que siempre esté cerca de Dios, y que siempre crezca, y que siempre dé un pasito más, y que siempre sea así, sí a ayudar, sí a mi familia, sí a mi marido, sí a todo lo que tengo alrededor, sí,